devocional para el día 17 de abril lleva por título Lutembe, el cocodrilo que fue juez. Y el texto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 y dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El día del juicio se acerca rápidamente. En este momento Jesús, nuestro sumo sacerdote, está llevando a cabo la purificación del santuario celestial. Nosotros, su pueblo, esperamos el momento cuando Él entregue su cetro y diga: hecho es, ha finalizado el juicio de toda la humanidad. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. A través de la historia, en las regiones tropicales del mundo, el ser devorado por un cocodrilo se lo consideró como castigo y maldición de Dios. La creencia general es que si una persona perece devorada por un cocodrilo, queda impedida para siempre de tener alguna esperanza en la otra vida. No puede resucitar ni ser salva de ningún modo. Tanto es así que hace algunos años se descubrió una situación asombrosa en un país del este de África. Lutembe era un cocodrilo más o menos domesticado que vivía en el lago Victoria, cerca del pueblo de Entebbe, en Uganda, durante la década de 1920 a 1930. Digo más o menos domesticado porque hasta donde sepamos no es posible domesticar totalmente a un cocodrilo. A este cocodrilo famoso, al igual que a la mayoría de los grandes cocodrilos, le agradaba comerse de vez en cuando a un ser humano, pero a Lutembe se lo consideraba como un juez sagrado que solo devoraba a las personas que eran culpables de alguna mala acción. Al extenderse su fama, también se extendía la reverencia con que lo trataban. Antes de que pasaran muchos años, los habitantes de la aldea habían comenzado a traer criminales sospechosos para que Lutembe los juzgara. Si se los comía, eran culpables. Si no los devoraba, se los dejaban libres. Era el juicio por la bestia. Pero cuando Jesús vuelva como juez, su justicia estará mezclada con misericordia. Todos somos pecadores y la bestia quisiera consumirnos. Pero si creemos en Jesús y permitimos que Él more en nuestros corazones, entonces seremos juzgados a través de sus méritos. La bestia puede echar fuego y humo, pero no podrá tocarnos. Durante esta semana, la lección llevó como título Orgullo versus Humildad. Y la lección correspondiente al día sábado, quiero compartir con ustedes algunos detalles que pueden ser significativos al momento de usted compartir esta clase con sus estudiantes. ¿Sabían ustedes que la palabra humilde en griego se dice tapeinos y su significado es deprimido, alguien que tiene una condición humilde? En hebreo, la palabra es shafal y significa abatir, estar bajo, ser despreciable. En tanto que en el idioma latín, la palabra humilde deriva del término humilis, que significa bajo, cercano a la tierra. A su vez, la palabra humilis deriva del término humus, que significa tierra. En conclusión, humilde es alguien que está a ras del suelo, indicando modestia. Pero ¿sabían que originalmente la palabra humilis no se consideraba una virtud? Se consideraba una condición social baja de un individuo. Pero en el cristianismo, esta palabra se eleva a la condición de una virtud moral. Por su parte, la palabra orgullo, para que la tengan clara, en el idioma hebreo no existe como tal, ¿saben? No vamos a encontrar una palabra que en el idioma hebreo se traduzca directamente como orgullo. Aparentemente no existe, pero sí existe el término gaón, que se traduce como altivez. Y en algunas versiones la vierten como orgullo, pero recuerden, directamente la palabra orgullo como tal no existe. Un sinónimo, altivez, sí aparece. En conclusión, la humildad es el estado espiritual en el que una persona reconoce que no es nada ante los ojos de Dios
Aunque es muy valioso ante los ojos de Dios, por los méritos de Cristo, esta persona no se siente con ninguna dignidad delante de los ojos de Dios. En cambio, el orgullo originalmente significaba alguien que era insigne, excelente o notable, pero con el paso del tiempo evolucionó a una excesiva valoración de uno mismo. En conclusión, el orgullo se antepone a la humildad, porque la persona humilde no se siente gran cosa, mientras que el orgulloso, sin ser gran cosa, se siente una gran cosa. ¿Quién eres tú, humilde u orgulloso? Vamos a continuar con el estudio correspondiente al día domingo 12 de abril. Para ese día, la lección llevó como título Las opresivas garras del orgullo. ¿Sabías tú que una de las garras más poderosas del reino animal las posee el águila arpía? Mira, esta foto que te estoy mostrando. Tremenda garra, ¿no? En comparación con el puño humano. Se dice que las garras de la águila arpía miden 15 centímetros y cuando esta águila agarra una presa, no la suelta por ningún motivo. El orgullo es peor que las garras de la arpía. El orgullo tiene unas garras peores. Agarró a Lucifer y no lo soltó jamás. Y si tú te dejas atrapar por el orgullo, encarnado o representado mejor ahora por Satanás, éste hará lo imposible para que te parezcas a él en ese aspecto, el orgullo. Pero cabe una pregunta. ¿El orgullo siempre tiene un significado negativo o malo? No, no necesariamente. Pero evidentemente, como se está usando en la Biblia, se está refiriendo a una arrogancia desmesurada. Pero en la Biblia no se está refiriendo el término altivez a ese logro que se obtiene, no se refiere a la excelencia de un trabajo realizado y tampoco se refiere a la adquisición de reconocimientos derivado de un logro académico o etcétera. Sí existe un orgullo sano. Por ejemplo, yo no, estoy diciendo usted antes o una persona antes comía mucho chicharrón de cerdo grasoso y eso le estaba ocasionando un taponamiento de las arterias. Ese hombre o esa persona, por la gracia de Dios que le da fuerza de voluntad, empieza a eliminar completamente la ingesta de ese chicharrón grasoso y con el paso del tiempo su colesterol se le nivela. Él se siente orgulloso de haber obtenido ese logro. A ese tipo de orgullo no se está refiriendo la Biblia. Ahora bien, yo te pregunto, ¿estás en las garras del orgullo? Ojalá y no, queridos. Recuerden, es uno de los males difíciles de vencer. Solo Dios puede actuar en el corazón de un orgulloso para convertirlo en un corazón humilde. La lección para el día lunes 13 de abril se tituló Conócete a ti mismo. Yo no sé si tú habrás escuchado esta expresión. Es que yo me conozco, por tal razón debo evitar tal cosa. Así decimos los seres humanos, es que yo me conozco. Pero resulta que será cierto que uno se conoce bien. Es posible, ¿verdad?, que tengamos algo de conocimiento, nociones bastante avanzadas de quiénes somos en realidad. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos aterriza de un sombrerazo y nos dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ya con esto es suficiente, pero añade el profeta, y perverso. Ahora sí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo mejor que nosotros podemos hacer es decir, como dijo el apóstol Pablo, que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener, sino que pensemos cada uno de nosotros con cordura. Eso lo encuentran ustedes en Romanos capítulo 12, versículo 13. En conclusión, es muy importante que nos conozcamos. Y el único que nos puede revelar quiénes somos en verdad nosotros es el Espíritu Santo. Por tal motivo, dobla rodillas,
humíllate delante de Dios y permite que Él te pase el escáner para que puedas entender quién eres tú en la realidad. Avanzando en el estudio, hemos llegado al día martes 14 de abril y el título es Moisés, un siervo humilde. Miren, queridos, notemos el increíble contraste en la vida de Moisés. Moisés era un verdadero polímata. Un polímata es aquella persona que tiene conocimientos profundos en casi todas las ramas del saber. Moisés fue un gran polímata. Y adicional a esto, era poderoso en palabras. En otros términos, no solamente tenía conocimiento, sino que tenía la capacidad de expresar ese conocimiento de una manera poderosa y de una forma convincente. Y aparte de que él utilizaba el poderío de la palabra, además de que tenía una poderosa oratoria, Moisés también era poderoso en hechos, como lo describe la palabra del Señor. Y sin embargo, este hombre era manso. Dice la Biblia que era el hombre más manso de todos los hombres. Una pregunta surge. ¿Cómo logró Moisés obtener esta altísima calificación por parte de Dios? Queridos, comparándose con Jesús. Cuando Moisés se comparaba con Jesús y entendía que Dios lo había tratado a él con tanta paciencia y con tanta misericordia, pues Moisés ahora hacía extensiva esa manera como Dios lo había tratado a él, lo hacía extensivo al pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy, considerar a los demás como Dios nos considera a nosotros. Deja de estar mirando a aquel pobre hermano que está luchando con algo. Es que como ya tú medio lo derrotaste o ya tú no tienes tanto problema con ese pecadillo o con ese hábito, ahora se la vas a enfilar al hermano. Acuérdate cómo eras tú. Concéntrate en Jesús. Pon los ojos en Jesús. Lo que hizo Moisés, depositó toda su confianza en Jesús y se dio cuenta de que ese gran ser que era Jesús había descendido y había condescendido con él. Por esa razón, Moisés se mantuvo humilde, porque entendió que el verdadero discípulo de Dios se humilla ante los ojos del gran Rey del universo. Ahora nos encontramos listos para estudiar la lección correspondiente al día miércoles 15 de abril, que se titula La mayor ofensa. Bueno, a manera de curiosidad, si gustan, escuchen un poema costumbrista colombiano llamado El Gran Insulto. Este poema lo escuché por primera vez en los labios de un querido amigo, del pastor Luis Valencia, a quien saludo de manera cordial, donde te encuentres, mi querido pastor Valencia. Y una vez que usted escuche este poema, además de darse un champú de cultura, saque sus conclusiones. Da un poco de risa, pero esto me introduce a la siguiente pregunta. ¿Cuál podía ser la mayor ofensa de los discípulos contra Jesús? Evidentemente que fueran orgullosos. ¿Cómo era posible que estuvieran codiciando, que estuvieran deseando un puestico burocrático en el reino terrenal que según ellos establecería Jesús? ¿Cómo era posible que ellos ignoraban que Jesús había abandonado su excelso trono y su gran majestad para venir a humillarse y poder salvar a los hombres? Hoy te pregunto a ti, ¿tú de qué te engríes? ¿De qué estás orgulloso de ti? ¿De un dinerito que tienes en el banco y que se dice que tienes millones? ¿Qué es eso ante los ojos de Jesús? ¿O por casualidad de unos ladrillitos que tienes por ahí por posesión? ¿O de unas tierritas? ¿O de un titulito de doctor? ¿De qué te engríes tú? ¿De qué tenemos nosotros que engreírnos? Se cuenta una anécdota argentina. Eso lo escuché yo en el salón de clase mientras adelantaba unos estudios. Me contaba un profesor que a su vez un profesor argentino estaba dando clases en un aula atiborrada de estudiantes. Y voy a emular supuestamente el acento porteño.
Y este profesor decía, pues la verdad es que cuando nos ponemos a mirar, viste, el ser humano, nosotros no somos nada. Si nos ponemos a conceptualizar, llegamos a esa conclusión, no somos nada. Y en ese momento un estudiante levantó la mano, profesor, eso es cierto, y vos menos, le dijo el profesor al estudiante, y vos menos. ¿Qué crees tú que somos nosotros ante los ojos de Dios? La mayor ofensa que nosotros le podemos hacer a Dios es creernos que somos más de lo que realmente somos. Ojalá y no sigamos ofendiendo a Dios con nuestro orgullo injustificado. Ok, ya estamos avanzando. Ahora nos corresponde estudiar la lección correspondiente al día jueves 16 de abril. Y el título de la lección fue Fija tus ojos en Cristo. ¿Sabías tú que se dice por allí que existen 5 tipos de mirada? La primera mirada es la curiosa, que es la del gato, cuando el gato se queda observando algo, pero no hace daño. Es simplemente una curiosidad que tenía este animalito. Nosotros también podemos tener una mirada curiosa, ve tal cosa, pero no hacemos daño. El segundo tipo de mirada es la neutra, como la que tiene la vaca. Ustedes ven una vaca que te queda mirando, pareciera que estuviera pensando, pero su única neurona, por molestar la vida, está ocupada en procesar el pasto que se está comiendo. Ese tipo de mirada nada dice, no te está diciendo absolutamente nada. El tercer tipo de mirada es por otra cosa. Es la mirada de un perro que está entretenido haciendo algo y de repente escucha un ruido, él voltea, se queda mirando y luego vuelve a lo que está haciendo. Cambió de mirada, simplemente, pero sigue en lo que estaba haciendo. Y tenemos la mirada de la burla. Esta mirada es como la del mono. Se nota esa mirada, que se están burlando de nosotros. Y la quinta mirada es la mirada de admiración, como la de aquel padre que mira a su hijo o a su hija cuando está recibiendo algo, o cuando un niño ve a su papá que está llegando y hace algo grande, o una esposa amante, respetuosa, que mira los logros de su esposo. Esa es la mirada de admiración. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de mirada tienes para Jesús? ¿Mm? Respóndete a ti mismo. En el caso de Pedro, Pedro casi se ahoga cuando dejó de mirar a Jesús. ¿Recuerdan cuando se puso a caminar en las aguas y tal? Él se sintió así un papagayo y dijo, ahora yo sí puedo y los demás no. Y en ese momento, a pesar de que se supone que era un buen nadador, estaba ahogándose. Yo deduzco que Pedro era un buen nadador porque yo no conozco a ningún pescador de bote que no sepa nadar. Hoy usted puede ser un pastor, un dirigente, un administrador, un anciano de iglesia, un diácono, puede ser un médico prestigioso, un especialista, un psicólogo, cualquier ramo del saber o cualquier cargo dentro de la iglesia. Y perfectamente podemos llegar a pensar que estamos caminando bien porque nos comparamos con otros, como yo. Pero cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es empezar a hundirnos en el mar del orgullo. Por eso hoy, fija tus ojos en Cristo. Y hemos llegado al último día de la semana, viernes 17 de abril. Yo quiero leer unas declaraciones que aparecen aquí en la guía de estudio que me parecen preciosas. Miren lo que dice la inspiración. Cuanto más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciamos la pureza de su carácter, con mayor claridad discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y nos sentiremos menos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Palabra del Señor. Esta otra, antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que como Juan el Bautista toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño, y aclaremos esto, no porque hable así como niño, no, ni se comporte como un niño, sino en su carácter, en su forma de actuar. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Y esta última cita, pero cuando los hombres, usted y yo, nos ensalzamos a nosotros mismos y nos consideramos necesarios para el éxito del gran plan de Dios, el Señor nos hace poner a un lado.
Nosotros no somos necesarios. Dios tiene muchas formas de actuar. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Mi apreciado hermano, mi querido amigo, mi buen profesor, con este repaso espero que tú llegues a la escuela sabática con todas las armas posibles. Que en este día Dios te bendiga, prepara bien tu clase y espero que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, no importa que sea o no maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso. Vamos a orar para entregarnos en manos del Señor. A ti, Dios del cielo, damos gracias porque nos has permitido repasar esta lección. Ayúdanos para que los conceptos principales de este tema sean esbozados por tus maestros en cada una de las clases que les corresponda. Concédenos un resto de día feliz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos más adelante con otro estudio maravilloso. Bendiciones.